¿Te refieres a la expulsión, entre comillas, de los piratas de la Laguna de Términos por parte de Alonso Felipe de Andrade, verdad? Es una historia impregnada de hispanismo, ¿no? Descubrimos, entre comillas, otra versión de los hechos de la expulsión, entre comillas, de los británicos que se establecieron en la Isla del Carmen. Que la gente que estaba establecida en la Isla del Carmen, no todos eran piratas. La Isla del Carmen, como que no tuvo España los suficientes recursos para ocuparla. Alonso Felipe Andrade esperaba órdenes para dirigirse a la Laguna de Términos y nunca llegaron esas órdenes. Acuerdo que la historiografía española en su momento habla de gran batalla y demás y que murieron muchos, no es cierto. Esto es One Mocho, tu homeless, desde la habitación de Johnny, con Johnny King. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un historiador de Campeche. Esto sí es un capítulo súper especial de un tema muy interesante y que nosotros consideramos que se le debe de dar difusión. Este va a ser nuestro primero iceberg, mi estimado Agustín de Mochila de Acero. Esta entrevista la realizó el camarada Mochila de Acero para One Mocho to Homeless. Es nuestro primer iceberg, lo que le llamamos un iceberg. Bueno, el iceberg es, así rápido, de un tema. La punta del iceberg es lo que la gente conoce o lo que todo el mundo sabe o lo que todo el mundo contó, y todo lo que no se sabe de ese tema es todo lo que está debajo del iceberg, ¿no? Entonces, mi estimado Mochila de Acero, creo que hoy tenemos un capítulo muy especial. Esta entrevista que vamos a escuchar a continuación, si nos puedes dar un contexto de lo que vamos a escuchar. Muy buenas tardes, gracias Johnny King, de la habitación de Johnny. Correcto. Hicimos una entrevista a Luis Fernando Álvarez Aguilar, un investigador del INAH. Correcto. Con una amplia trayectoria. O sea, no un cualquiera, déjame decirte. No un Juan de las Peñas cualquiera. No un cronista cualquiera. Un real, correcto. No un simple cronista de la ciudad, no, este es un profesional de la historia. Es correcto. Este hombre nos va a contar la realidad de esa supuesta batalla de piratas que se celebra cada 16 de julio aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. De la supuesta expulsión de los piratas por parte de la naviera española comandada por el sargento mayor Alonso Felipe de Andrade, que sí existió Alonso Felipe de Andrade, pero no fue como lo cuentan. No hubo una batalla campal y de barcos que se cañonaron. No. Ese mural que pintaron en el mercado Alonso Felipe de Andrade, pues está haciendo alegoría tal vez a otra batalla que se habrá librado en otro momento de la historia y en otro punto geográfico, pero definitivamente no es esa batalla a la que hace referencia. De hecho, no hubo una batalla como tal. Y pues a continuación presentamos esta entrevista con el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, Luis Fernando Álvarez Aguilar. Corre audio. Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa One Mocho to Homeless. Queremos hacer un iceberg o como que la punta de esta historia que muy poca gente conoce y que no tiene idea que pues pasó de otra manera, ¿no? El tema de la supuesta batalla de piratas que se festeja aquí. Quisiera que pues primero que nada usted nos hablara un poco de usted para entrar en contexto. ¿Cómo le nace esa inquietud por la historia? Sí. Mi mamá era maestra de educación primaria y mi papá trabajaba como empleado de la oficina de correos de Ciudad del Carmen, Campeche. Mi papá, que fue incluso jefe de oficina, fue el jefe de correos en Ciudad del Carmen, Campeche. En el caso de mi papá, pues tenía un gran amor por la cultura, por la historia, por estas cosas, el arte y demás. Formaba parte de grupos de difusión cultural como Brecha, ¿no? Mi mamá era miembro de la Mesa Redonda, pero lo más importante de todo eso era su amor por la historia, por la cultura, por la difusión cultural, artística. Sí. Y otra cosa muy importante que sucedió en mi casa es que mi mamá y mi papá, a través del correo uno y el otro de la Secretaría de Educación Pública, se hacían de muchas publicaciones que les enviaba el gobierno federal a los empleados, ¿no?, de aquella época, y particularmente a los empleados de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces logramos reunir la familia una biblioteca bastante amplia sobre los más diversos temas. Mi papá se preocupaba mucho por las cosas
animales, ¿no? De las historias del mundo y qué sé yo. Y mi mamá tenía un particular el gusto por la historia campechana, la historia de Carmen. Y entonces en mi casa proliferó todo ese tipo de literatura, en particular histórica y arqueológica, porque además ambos, mi papá y mi mamá, eran amigos del doctor Román Piñachán, un conspicuo investigador de Lina también, como un servidor. Sí. Y que dedicó toda su vida a la investigación arqueológica, particularmente arqueológica. Y mi mamá había nacido en Campeche. Bueno, nació en Champotón, pero desde los 4 meses la trajeron a Campeche y creció y amaba profundamente a la ciudad de Campeche y creció al lado de la casa donde nació Román Piñachán, en el paseo ese de los héroes, en la casa de los Herrera Vaqueiro, ahí nació Román Piñachán. Sí. Y mi mamá y sus hermanos vivían al lado. Y entonces crearon una amistad como cualquier población donde los vecinos, los niños se llevan a todo dar y se conocen y se tratan. Incluso uno de mis tíos se fue con Piñachán y otros amigos de la ciudad de Campeche en los años 40, que duraba 3 días el llegar hasta el Distrito Federal, y se fueron y vivieron juntos en una casa de estudiantes ahí por Carpio, sí, donde está el Parque Santa María de la Ribera. Oye, todo converge, ¿no? Pero quiero resaltar esta cosa que es muy importante, porque los primeros libros que yo leí de arqueología, pues los producía Román Piñachán, ¿no? Exacto. El escritor era Carlos Justo Sierra Bravata y otros cronistas antiguos, ¿verdad? Que son estos los libros que estamos leyendo en la casa. Y mi cercanía con Piñachán, porque además mi abuela, la mamá de mi mamá, que vivía con nosotros, todo el día hablaba de Román Piñachán, a quien la admiraba muchísimo. Eso, y mi gusto y mi decisión en Jalapa, Veracruz, me estudié la licenciatura por definirme, ¿no? Aunque algunas tías dijeran que me iba a morir de hambre, yo un día dije, voy a estudiar humanidades. Allí en la ciudad de Jalapa había, ya no existe un propedéutico donde uno entraba despacito a la cosa del área, ¿no? Que prefirieras humanística, médico, ingeniería, qué sé yo, ¿no? Entonces yo me decidí ya por las humanidades y sobre la marcha también me decidí por arqueología. Wow, y un día, cuando terminé arqueología, fui a ver a Piñachán, que ya era un maestrazo y trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y lo fui a ver y él me ofreció mi primera chamba aquí con el doctor William Joseph Holland. No sé si has escuchado hablar de él, un norteamericano que estaba haciendo arqueología aquí en Calakmul. Es uno de los pioneros de las investigaciones arqueológicas en Calakmul. Qué interesante que un hombre que no es mexicano fuera pionero en eso, ¿no? Profundamente, y de Calakmul en particular. Estoy escribiendo un ensayo en donde hablo de esos primeros años, ¿no? Y su esposa, que no era precisamente arqueóloga, pero que era una apasionada de la arqueología y una gran colaboradora de Willy, como le decíamos de cariño, y todos trabajaban en la Universidad Autónoma de Campeche, un centro de investigaciones históricas y sociales que perteneció durante muchos años, todavía hoy funciona. Sí. Primero a la Universidad del Sudeste, y que hoy se llama Universidad Autónoma de Campeche. Entonces ahí me pasé los primeros años haciendo arqueología, y más tarde me fui al Distrito Federal para estudiar una maestría en historia en el Colegio de México. Hubo el temblor del 19 de septiembre de 1985 y me enfermé de conjuntivitis y me pasé a la UNAM, y ahí terminé la maestría y luego el doctorado en la UNAM. Pues sobre la marcha ya había yo estado trabajando con Piñachán y me integré en Toluca al Museo de Antropología e Historia de Toluca, y más tarde gané mi plaza definitiva en el INA, en el Castillo de Chapultepec, donde estuve algunos años como investigador en el Castillo de Chapultepec, y más tarde me invitó la directora para trabajar en el Museo de las Intervenciones, en el convento de Churubusco, allá en el Distrito Federal, junto al metro General Anaya, por ahí en esa zona que es Delegación Coyoacán, y ahí estuve algunos años también. Y un día decidí cambiarme a la ciudad de Campeche, y aquí estoy hace 17 años en Campeche.
Campeche, trabajando para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque tenemos esa posibilidad de presentar un proyecto donde mostremos nuestro interés por determinados temas y podemos acceder a un cambio de centro de trabajo, en que no se salga obviamente del INA, ¿no? Y aquí estoy hace 17 años. Sobre la marcha y sobre todo eso que te estoy platicando, he escrito diversos trabajos, libros, artículos, revistas especializadas, libros especializados, publicaciones no precisamente especializadas y sí de difusión, y he escrito muchas cosas. He participado como articulista en diversos periódicos nacionales del Estado de México y de aquí de Campeche. He estado produciendo durante todos esos años. También he trabajado, he tenido la participación por invitaciones particulares. He trabajado con la misión belga de arqueología, donde estuvimos haciendo investigaciones en el centro de Veracruz, y he estado trabajando y trabajé en su momento con la Florida University, Tallahassee, con su sede en Tallahassee, un ingeniero geólogo de esa universidad que estaba en la capital de Florida. El Instituto de Geología de Florida University, sede de Tallahassee. Ahí trabajaba ese señor que ya murió, por cierto. Hace 2-3 años fui a verlo y ya había fallecido.